Cuando la tierra tiembla es como si se abrieran las puertas del infierno. Los terremotos se producen a la velocidad de un rayo, con una fuerza imparable. Estos fenómenos desconciertan a los expertos que están inmersos en una misión desesperada para predecir cuándo y dónde se producirá el siguiente. En todos los terremotos encuentras factores que no se hubieran podido predecir antes. Recorreremos el mundo para examinar los terremotos más significativos de nuestro tiempo. ¿A cuál más destructivo y misterioso que el anterior? Hasta llegar a un gran terremoto futuro que podría destruir el mundo tal y como lo conocemos. Los terremotos son una de las fuerzas más destructivas e impredecibles del planeta. Sin previo aviso, el suelo se agrieta, tiembla y lo engulle todo. Se calcula que varios millones de terremotos agitan el planeta cada año. En algún lugar del mundo se produce un sismo que tiene graves consecuencias. Los terremotos se producen por el movimiento de las placas tectónicas que componen la corteza terrestre. A medida que las placas se juntan, se acumula una enorme presión. Unos terremotos se producen cuando una placa pasa rozando contra otra. Otros se forman cuando, al chocar las placas, una se hunde bajo la otra. En ambos casos, la corteza terrestre se agrieta y salta, liberando un gigantesco estallido de energía sísmica. La medida de la energía que se libera en un terremoto se conoce como magnitud. Cuanto más alta sea la magnitud, más energía se ha liberado. Un terremoto de magnitud 8 en la escala Richter libera la misma energía que 1.000 millones de toneladas de dinamita o 67.000 bombas de Hiroshima. La energía destructiva de los terremotos se ha cobrado la vida de casi 8 millones de personas en los últimos 1000 años. La tasa de fatalidad aumenta a medida que aumenta la población en las áreas de riesgo. En el fondo es inevitable, ya que la gente vive cada vez más apiñada y las grandes ciudades no dejan de crecer. Actualmente existen 17 ciudades en las que se aglomeran más de 10 millones de personas. Otras 140 zonas metropolitanas cuentan con una población superior a los 2 millones de habitantes. Más de la mitad se encuentran en zonas de gran actividad sísmica. Cientos de millones de personas están en la línea de fuego. Muchas veces, nosotros somos nuestro peor enemigo en cuanto a dónde y cómo construimos las ciudades. Es solo cuestión de tiempo que un gran terremoto destroce otra ciudad. Para prepararse para un futuro inevitable es indispensable aprender del pasado. El 17 de octubre de 1989, San Francisco, California. Durante 15 interminables segundos, la ciudad de la bahía sufre la sacudida de un terremoto de 6,9 grados en la escala Richter. El epicentro se encuentra en una montaña cerca de Santa Clara, la llamada Loma Prieta. Los barrios cercanos a la montaña sufren daños importantes. El suelo tiembla bajo los cimientos de cientos de casas y provoca el derrumbamiento de varios edificios. Sin embargo, curiosamente, la mayor devastación y pérdida de vidas se produjo a 97 kilómetros al norte, en Oakland y San Francisco. El temblor provocó el derrumbamiento de un tramo elevado de la autopista de Cyprus, en Oakland, con lo que la carretera se convirtió en un cementerio. Lorenzo Frediani, bombero de Oakland, fue uno de los primeros en llegar. El panorama era desolador. Era una catástrofe en toda regla. Había trozos de la carretera sobre los coches. Empezaban a producirse incendios. Y todo el mundo gritaba y pedía ayuda desesperadamente.
Frediani y sus compañeros se apresuran a buscar y rescatar a los supervivientes. Se temen lo peor, que hayan desaparecido todos bajo los restos del puente. Eran las 5 de la tarde, la hora punta. Los coches iban pegados unos a otros. Cuando vi la carretera de Cyprus, lo único en lo que podía pensar era en los cientos de personas que habrían perdido la vida. En medio del horror hay un rayo de esperanza. El terremoto se produjo en el mismo momento que dos de los equipos locales, el San Francisco Giants y el Oakland Athletics, se enfrentaban en la final. Millones de personas estaban viendo el partido, por lo que el tráfico era más ligero que de costumbre. Sin duda alguna, el partido de béisbol salvó miles de vidas. Mientras los bomberos luchan por rescatar a los que han quedado atrapados en la carretera, se produce otra catástrofe en la zona de la bahía. Casi 200 edificios del distrito de la Marina están en muy mal estado o completamente destruidos. Los conductos del gas empezaron a incendiarse y cundió el pánico. Los residentes se lanzan a las calles. Sin embargo, mientras el distrito de la Marina ha quedado destrozado, los barrios circundantes están prácticamente intactos. Los sismólogos como Jack Boatwright luchan por entender la destrucción selectiva del temblor. El temblor y sus consecuencias en la Marina fueron una sorpresa no solo para la gente lega en la materia, sino también para los sismólogos. El seísmo parecía desafiar a la lógica. Su ira se centró en dos zonas específicas a 97 kilómetros del epicentro y dejó la zona de la bahía prácticamente intacta. Boatwright y sus colegas están decididos a resolver este misterio y para ello vuelven al origen de todo. Cuando una falla se rompe, se liberan ondas de energía que viajan por el interior de la Tierra hasta alcanzar la superficie. Al igual que el resto de las ondas, pueden doblarse, reflejarse o unirse para formar ondas más grandes. Oakland y el distrito de la Marina tuvieron la desgracia de enfrentarse a un equipo sísmico doble, es decir, dos grupos de ondas que se unieron. Uno viajó directamente desde el centro del terremoto a la superficie. El otro se dirigió hacia el centro de la Tierra y rebotó en el límite entre la corteza sólida y el magma que hay justo debajo. Las ondas volvieron a la superficie a 97 kilómetros de donde se produjeron, directamente bajo Oakland y el distrito de la Marina. Este caos sísmico se complicó al combinarse con un error fatal que cometieron los fundadores de la ciudad. Hace 100 años estas tierras no existían. A medida que la bahía fue creciendo, la primera línea de playa se convirtió en una zona residencial. Las zonas menos profundas de la bahía se llenaron de arena y de detritos. La complejidad de estas arenas tan finas reside en que cuando se produce un terremoto y empiezan a moverse, no hay nada que cohesione la arena. De hecho, se convierten en un líquido. La licuefacción es un efecto mortal de los grandes terremotos, ya que cuando el suelo sólido se convierte en líquido, las carreteras se derrumban, los edificios se vienen abajo y se rompen las cañerías subterráneas. La licuefacción provocó un escape de gas en la Marina y prendió fuego al infierno. El terremoto tuvo unas consecuencias terribles. Murieron 63 personas, 4.000 resultaron heridas y 20.000 estructuras resultaron dañadas o destruidas. Para los sismólogos, el terremoto de Loma Prieta de 6,9 en la escala Richter fue una advertencia brutal. Los científicos no esperaban el reflejo de las ondas sísmicas que azotaron el distrito de la Marina y Oakland. Cada terremoto contiene elementos que no se habían predicho antes. De hecho, cada terremoto es una experiencia de aprendizaje. Sin embargo, el temblor de Loma Prieta de 1989 no ha sido el peor terremoto que ha sufrido San Francisco. Los efectos de licuefacción e incendios resultaron ser mortales cuando un terremoto más grande destruyó gran parte de la ciudad de la bahía. A finales de siglo, San Francisco era la ciudad más importante de la costa oeste de Estados Unidos. La ciudad presumía de hoteles de lujo y modernos rascacielos. Sin embargo, en 1906 casi todos se vinieron abajo.
El terremoto se produjo a las 5:12 de la mañana del 18 de abril. Lo peor fue que se produjo sin previo aviso. Un rugido estremecedor sacó a los habitantes de San Francisco de la cama. Segundos después, una onda gigante sacudió la ciudad e hizo temblar los cimientos de los edificios. El centro económico y arquitectónico de la costa oeste se había convertido en ruinas. En aquella época la sismología aún estaba en pañales, por lo que fue complicado analizar las causas del terremoto. Ahora sabemos que la ciudad se encuentra inmersa en la batalla ancestral entre las placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica. Un fatídico campo de batalla llamado la Falla de San Andrés. Las placas se deslizan una junto a la otra directamente bajo la ciudad de San Francisco. Cuando debido a la fricción las placas no se deslizan, se genera una gran presión que se libera en forma de terremoto. En 1906 se rompieron 435 kilómetros de la falla. Un terremoto de magnitud 7,8 liberó 8 veces más energía que el de 1989. Las primeras ondas en ser liberadas y también las más rápidas que se liberan durante un terremoto son las ondas longitudinales primarias o P. Funcionan como una bomba sónica que agita el suelo y hace vibrar las ventanas. Unos segundos más tarde se producen las ondas transversales, secundarias o S. Son las que transportan la mayor parte de la energía del terremoto y son, por tanto, las más destructivas. En San Francisco, las ondas S provocaron cortes profundos en la tierra y destruyeron los cimientos de los edificios como si fueran de papel. Sin embargo, fue otro efecto el que selló el destino de la ciudad. La licuefacción del suelo afectó a los conductos de agua y gas, y San Francisco se vio envuelta en llamas. Sin agua, el departamento de bomberos no podía detener un incendio que consumió la ciudad. El incendio aparece descrito como una tormenta de fuego y en una tormenta de estas características el calor es tan intenso que absorbe el aire. El incendio ardió durante 3 días, incineró 10 kilómetros cuadrados, destruyó más de 28.000 edificios y dejó a 250.000 de personas sin hogar. Más de 3.000 personas murieron. Los acontecimientos de 1906 demostraron que los complejos efectos secundarios de los terremotos pueden llegar a ser más devastadores que el terremoto mismo. 80 años más tarde, un terremoto arrasó una ciudad 45 veces más grande que San Francisco. Los culpables, un efecto secundario sísmico completamente diferente y una planificación urbana desastrosa. Pero incluso un terremoto tan potente como ese no es nada si lo comparamos con el gran temblor potencial. Un terremoto de una fuerza descomunal y temibles consecuencias. Los terremotos de San Francisco de 1906 y 1989 demostraron cómo la reflexión y la licuefacción pueden tener dramáticas consecuencias. En 1985, una de las ciudades más grandes del mundo fue víctima de un terremoto con efectos aún más extraños e impredecibles. Demostró que el emplazamiento donde se construye una ciudad es igual de importante que la planificación. Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y cuenta con una población de más de 20 millones de personas. La metrópoli se extiende por un valle de montaña en el centro de México. Es una ciudad en constante movimiento. Su población está activa día y noche. El 19 de septiembre de 1985 amanece como cualquier otro día de otoño. Millones de personas se enfrentan a un nuevo día. De repente la tierra empieza a temblar. Un terremoto de magnitud 8 sacude la ciudad. El epicentro está en la costa oeste de México. Libera 6 veces más energía destructiva que el temblor de San Francisco de 1906. Cientos de edificios se ven reducidos a escombros. Otros tantos miles quedan destrozados. Que no sabía lo que estaba sucediendo. Tu mente trabaja a 1000 por hora. Tú no sabes si de veras ya estás muerto.
La ciudad lucha por resolver la situación. Las líneas telefónicas están saturadas. Hay zonas que no tienen electricidad. Los servicios de emergencia no dan abasto y millones de personas se encuentran solas luchando por su vida. 3 de los hospitales más importantes de la ciudad han sufrido graves daños, lo que se añade al caos y las bajas. Una de las escenas más dramáticas se produce en Nuevo León, en un edificio de apartamentos de 15 pisos. De las 1.800 personas que habitaban en él, más de 600 perecieron. Cuauhtémoc Abarca presenció cómo se derrumbaba el edificio de Nuevo León, víctima de la ira del terremoto. Lo recuerdo como una pesadilla. Parecía que esta estructura sólida estuviera hecha de papel, como si fuera una maqueta y unas manos invisibles la aplastasen desde arriba. Cuauhtémoc y sus vecinos corren hacia los restos del edificio y luchan desesperadamente por sacar a los supervivientes con poco más que sus manos. Había una persona que tenía la parte izquierda atrapada entre los restos. No pudimos levantar la pieza de cemento que lo aprisionaba. Pesaba muchísimo. Yo lo cogí de la mano mientras él gemía de dolor. Me duele, decía. Y murió. Se calcula que murieron entre 9.000 y 35.000 personas. Jamás sabremos la cifra exacta. ¿Por qué esta gran ciudad fue víctima de semejante devastación? Ciudad de México está en el centro del país, a cientos de kilómetros del epicentro del terremoto. ¿Por qué hubo zonas que quedaron completamente arrasadas mientras otras quedaron intactas? Para sismólogos como Sina Lomnitz, esta catástrofe cambió su idea de las ondas sísmicas. Fue la combinación de una serie de factores, muchos de ellos sorprendentes, lo que convirtió este terremoto en una catástrofe. El temblor fue el resultado del movimiento de la placa de Cocos que colisionó con la placa norteamericana en la costa oeste de México. A diferencia de la falla de San Andrés, donde las dos placas crean un efecto de fricción, México fue el escenario de una colisión tectónica que forma una zona de subducción. Normalmente las placas se deslizan suavemente. Sin embargo, cuando una sección se atasca, se crea una gran tensión. Esa mañana la tensión se tornó insoportable. Una sección de la placa de Cocos se abrió y provocó una enorme onda de energía sísmica que se dirigió hacia México, a miles de kilómetros por hora. En muchos terremotos, los daños más graves se producen junto al epicentro. Este fue diferente. Las áreas costeras sufrieron daños significativos. Sin embargo, Ciudad de México, situada a 322 kilómetros hacia el interior, se llevó la peor parte del terremoto. Extrañamente, la mayor parte de la ciudad apenas sufrió daños, mientras zonas pequeñas más específicas quedaron completamente destruidas. Los edificios entre 6 y 15 pisos fueron los más afectados. Las estructuras más pequeñas y más altas sobrevivieron al temblor prácticamente intactas. Para resolver este misterio, Lomnitz y sus colegas investigaron justo debajo de sus pies. Ciudad de México está ubicada en un terreno algo extraño para una ciudad. Hace 700 años, lo que hoy es Ciudad de México era un lago. Los aztecas levantaron su capital, Tenochtitlán, en una isla en medio del lago. Era un complejo enorme de canales y pasos elevados con una estructura tan compleja como la de cualquier ciudad europea de la época. Cuando los conquistadores españoles tomaron y destruyeron Tenochtitlán, rellenaron el lago y levantaron su ciudad sobre él. Siglos más tarde es obvio que fue una mala idea.
La capa de sedimentos sobre la que se levanta el centro se apoya sobre una capa de arcilla blanda, que es prácticamente gelatina, casi agua. Este lecho ancestral tiene la clave de los daños selectivos del terremoto. Los 3 primeros días después del terremoto, vimos que los daños estructurales más graves solo se habían producido en la zona donde estaba el lago. Además de ser inestable, la capa del lago actuó como un amplificador sísmico que atrapó las ondas y multiplicó su fuerza. Al igual que la gelatina se sigue moviendo después de agitarla, la capa de barro que había debajo de Ciudad de México siguió moviéndose 4 minutos después del terremoto. Esta fue la causa principal de la catástrofe. Sin embargo, esto no resuelve el misterio de por qué los edificios entre 6 y 15 pisos fueron los que más daños sufrieron. La respuesta llegó en forma de otra combinación destructiva de ondas sísmicas y sedimentos sueltos. Un fenómeno que se conoce como resonancia. Todos los objetos tienen una frecuencia que hace que vibren. Si un cantante da una nota en concreto, puede romper un vaso sometiéndolo simplemente a esa frecuencia. Hasta un objeto grande como un edificio puede resonar. Dependiendo de su tamaño y estructura, hay una frecuencia ondulatoria que hará que vibre. Desafortunadamente, las ondas sísmicas atrapadas y amplificadas por la capa de barro bajo Ciudad de México tenían exactamente la frecuencia para hacer que los edificios de 6 a 15 pisos resonasen. Los edificios empezaron a resonar y a caerse a trozos. Otros se derrumbaron sobre sus vecinos, como fichas de dominó. Estas extrañas circunstancias condenaron a la ciudad. Muchas instalaciones importantes, como hospitales y escuelas, se cruzaron en el camino de la furia del terremoto. El seísmo de Ciudad de México es un trágico ejemplo de los peligros de construir sobre terreno blando. El terreno inestable amplificó los efectos del terremoto y creó unos patrones complejos y mortales de resonancias. Actualmente no se pueden construir edificios sobre lechos de lagos. Se han reformado las normas de urbanismo y los planes de emergencia para evitar futuras catástrofes. La gente de Ciudad de México es consciente de que vive bajo la amenaza de los terremotos. Sin embargo, millones de personas viven junto a zonas sísmicas misteriosas y extrañas y jamás lo sabrán. Nos acercamos cada vez más a un terremoto aún más grande, uno en el que se combine la licuefacción, el fuego y otros efectos mortales en esta brutal catástrofe. San Francisco y Ciudad de México fueron víctimas de terremotos desencadenados por los límites volátiles de las placas tectónicas. La mitad de las grandes ciudades del mundo están en el radio de influencia de fallas como esta. Sin embargo, la otra mitad tampoco está exenta de peligro. Existe un tipo de terremoto completamente distinto. Son temblores aislados, aparecen de repente y arrasan zonas aparentemente inmunes a los terremotos. El 26 de enero se celebra el Día de la Independencia India. Sin embargo, en 2001, las celebraciones pasaron a un segundo plano, cuando un gran terremoto azotó la provincia oriental de Gujarat. El terremoto de fuerza 7,7 destruyó la ciudad histórica de Bhuj, junto a otras ciudades circundantes. Murieron 20.000 personas y millones de casas quedaron inservibles. 200 pueblos desaparecieron del mapa. Paul Bodin es sismólogo y reside en Memphis, Tennessee. Decidió viajar a la India para estudiar el seísmo. Lo que vimos fue devastador.
El número de víctimas era increíble. Fue un lugar horrible donde hacer el trabajo que habíamos ido a hacer. Para los científicos como Bodin, el aspecto más duro del terremoto no fue el balance de daños, sino el hecho de que ocurriera. Según la teoría de las placas tectónicas, este terremoto jamás debería de haberse producido. Asia Central no es un lugar ajeno a los terremotos mortales. Más de 1.000 millones de personas viven junto a una enorme colisión tectónica, donde la placa india arremete contra la euroasiática. El Himalaya, la cordillera continental más grande del mundo, es recuerdo de esta colisión. El movimiento de estas placas ha causado numerosos terremotos. El seísmo de 2005 en Cachemira mató a casi 80.000 personas en Pakistán y en el norte de la India. Alcanzó el 7,6 en la escala Richter y, aunque no fue muy grande, tuvo la fuerza suficiente para causar el derrumbamiento de miles de edificios. Sin embargo, Bug se encuentra a 200 kilómetros del límite de la falla del Himalaya. Aquí no deberían producirse terremotos de estas características. Hay un 5% de seísmos que suceden lejos de las placas. No sabemos muy bien por qué, ni qué desencadena esta clase de terremotos. Estos terremotos misteriosos se denominan terremotos intraplaca. El terremoto de Bug de 2001 fue una oportunidad importante para estudiar uno de estos acontecimientos únicos. Sin embargo, Bodin y su equipo tenían un motivo más por el que viajar de Memphis a la India, ya que ellos han registrado los mayores terremotos intraplaca hasta el momento. Desde los primeros días del invierno de finales de 1811 y principios de 1812, el medio oeste estadounidense fue azotado por una serie de grandes terremotos. Probablemente fueron más graves que el que azotó California y recibieron el nombre de una ciudad normal y corriente, y que esconde un secreto extraordinario: New Madrid. No sabemos la magnitud exacta de los temblores, ya que no disponían de los medios para calcularla, pero sabemos que fueron importantes. El primero se estima que alcanzó los 8 grados en la escala Richter y se produjo el 16 de diciembre de 1811. Las casas y los edificios se derrumbaron, bosques enteros desaparecieron. Grietas enormes atravesaron la tierra. El plácido río Mississippi se convirtió en un torrente furioso de rápidos y cascadas. Sin embargo, esto no fue más que el principio. Un mes después, otro seísmo gigante de aproximadamente magnitud 8 destruyó la ciudad fronteriza de New Madrid, Missouri. 2 semanas después, se produjo un tercer terremoto de magnitud 8. Durante los 2 meses siguientes se produjeron 2.000 temblores menores. Sus efectos se notaron en toda la parte este de Estados Unidos. Es increíble que se produjera un terremoto de semejantes características en New Madrid. Y aún más sorprendente es que fuera seguido de otros terremotos. Esta serie increíble de terremotos pareció surgida de la nada. Esta zona se encuentra en el centro de la placa norteamericana. Se supone que está a salvo de grandes terremotos. El lago Reelfoot, a 24 kilómetros de New Madrid, es famoso por su pesca. Sin embargo, el sismólogo Roy Van Arsdale no ha venido a pescar. Para él, el Reelfoot es la clave del misterio de los terremotos de New Madrid. Hace 200 años, este lago no existía. Este lago tan tranquilo sufrió mucho durante el invierno de 1811 y 1812, durante la época de los 3 grandes terremotos. Fue el tercero, el que se produjo en marzo, el que provocó la formación de este lago. La apariencia tranquila del lago Reelfoot
es engañosa. Bajo sus serenas aguas, los científicos han realizado un inquietante descubrimiento. Hay actividad microsísmica, es decir, se producen pequeños terremotos constantemente. Hemos colocado sismómetros para monitorizar toda esta actividad. En las profundidades del lago Reelfoot y New Madrid se encuentra un misterioso sistema de fallas que provocó los grandes terremotos de 1811 y 1812. Aún hoy se siguen produciendo pequeños terremotos. Sin embargo, este descubrimiento plantea aún más dudas. Si la falla de New Madrid no es el borde de una falla, entonces, ¿qué es? La respuesta a esta pregunta se halla en Etiopía. Esto es parte del Gran Valle de Asia y África. Un sistema de fallas que se extiende 4.800 kilómetros desde el norte de Siria hasta Mozambique. Aquí, la tierra se está abriendo y sangra magma. Una placa tectónica se ha desgarrado y está siendo expulsada. Situación esta que recibe el nombre de límites divergentes. Hace 500 millones de años esto es lo que estuvo a punto de suceder en las tranquilas llanuras del Medio Oeste. Una ola de magma que sale del interior de la Tierra y que se come la corteza sobre la que se alza el Medio Oeste. Pero antes de que la placa se separase por completo, el magma retrocedió y dejó grandes grietas en la corteza terrestre. A medida que la presión aumenta en este sistema de fallas, se libera en forma de grandes terremotos. En las inmediaciones de la ciudad de Bug se encontró una grieta similar. Las grietas subterráneas de Bug y New Madrid resolvieron parte del misterio. No obstante, sigue habiendo muchos científicos que no entienden los terremotos intraplaca. No saben qué los desencadena o cuándo volverán a producirse. No sabemos determinar qué causa los terremotos intraplaca. Sigue siendo un misterio de la sismología y la geología. Somos muchos los que estamos trabajando en el tema, pero ahora mismo no sabemos la respuesta. En 1811 y 1812 los terremotos de New Madrid azotaron zonas poco pobladas. Actualmente los millones de habitantes que viven en San Luis y Memphis viven a poca distancia del sistema de fallas de New Madrid. Si se vuelve a despertar, las pérdidas humanas y económicas serán altísimas. Sería absurdo pensar que no va a volver a suceder, que ya está. No hay pruebas científicas de la desaparición de la causa de estos terremotos, sea la que sea. Los terremotos de New Madrid fueron los temblores intraplaca más graves de la historia. Pero no son nada si los comparamos con la ruptura tectónica que arrasó Chile y provocó el mayor terremoto del que se tiene constancia. Aún así, esta no sería la peor catástrofe. Los expertos creen que se avecina un seísmo gigante cuyas ondas destruirán una nación y se notarían en todo el planeta. Existe un terremoto que supera a todos los demás. Un temblor tan intenso que cambió la forma de una nación y mató a muchísimas personas. Es un fenómeno sorprendente que aún hoy sigue siendo el mayor del que se tiene constancia. En la pequeña ciudad chilena de Maullín, la vida transcurre tranquila y sencilla. Sus 1.500 habitantes dependen del mar y de la tierra para sobrevivir. Sin embargo, en 1960, ambos elementos conspiraron para diezmar este tranquilo lugar. Juana Toledo estaba embarazada de 8 meses cuando su mundo se derrumbó. Bueno, yo estaba en Maullín, en la casa de mi hermana, y sentí un movimiento, y me dije, es un terremoto. Y se abrió la tierra. Nelly Gallardo también sufrió la virulencia del terremoto. Había que sentarse en la rampa, sujetarse en un cerco, pero los cercos se movían así. Y empezó a abrirse la tierra. Sin embargo, el temblor de Maullín no es más que el principio. Una catástrofe de dimensiones apocalípticas recorrerá Chile, matará a miles de personas y afectará incluso al corazón de la nación. A 161 kilómetros de la costa chilena, la pequeña placa de Nazca colisiona con la placa más grande y ligera de Sudamérica. Y se crea una zona de subducción.
Esto es mucho más peligroso que lo que sucedió en México en 1985, porque aquí afecta a todo el litoral del continente. El 22 de mayo de 1960, la zona de subducción de Nazca provocó el mayor terremoto registrado por los científicos, que alcanza los 9,5 grados. La cantidad de energía liberada es igual a 32.000 millones de toneladas de dinamita o 2 millones de bombas de Hiroshima. Las intensas ondas sísmicas arrasaron las ciudades que se encontraron a su paso. Los edificios cayeron, el suelo se tornó líquido. Los corrimientos de tierra recorrieron las laderas de la montaña y los acantilados cayeron al océano. La ciudad de Valdivia, junto al epicentro del temblor, se vio devastada. Casi la mitad de la ciudad quedó reducida a escombros. Pero esto no fue más que el principio. La ruptura de la falla desencadenó una serie de acontecimientos que arruinarán vidas durante generaciones y marcarán el paisaje para siempre. Actualmente, Valdivia vuelve a ser una próspera ciudad junto al océano, un lugar estratégico donde convergen 3 ríos. Pero si miramos más de cerca, veremos los secretos que encierra el agua. Calles misteriosas que no llevan a ninguna parte. Cimientos hundidos y ruinas fantasmales a orillas del río. El terremoto de 1960 cambió el paisaje del país para siempre. Este paisaje de ruinas es producto de uno de los efectos secundarios del gran terremoto chileno, denominado hundimiento. El destino de Valdivia se selló cientos de años antes de que se produjera el terremoto. Durante siglos, la presión creció entre 2 de las placas tectónicas de la costa de Chile. La placa de Sudamérica empezó a abultarse por la presión. Cuando la falla se rompió en 1960, toda esa presión se liberó en la placa de Sudamérica. Recuperó su forma habitual, lo que causó que la Tierra bajase 2,5 metros. La gente de Valdivia sufrió los efectos del cambio durante generaciones. Antes del terremoto de 1960, gran parte de estas tierras eran pastos de gran calidad. El suelo bajó 2 metros y ahora las mareas cubren estas tierras a diario. La economía de este pueblo sufrió un gran revés porque perdieron la mejor tierra de cultivo de la zona. Más de 200.000 kilómetros cuadrados de la costa chilena desaparecieron como consecuencia del terremoto. Sin embargo, por increíble que parezca, estos no fueron los efectos más devastadores. Bueno, de ahí ya dijeron, hay que prepararse porque va a entrar el mar, va a haber maremoto. Apenas 15 minutos después del gran terremoto, una serie de tsunamis creados por el temblor llegaron a la costa. Algunas de las olas medían más de 18 metros. Desde la altura de la colina, Juana vio cómo desaparecía media ciudad. Venían las olas allá y que hacían algo así como que la querían atrapar a uno, ¿no? Se escuchaba cuando venía la otra ola y pasaba a traer las casas que estaban aquí a la orilla y las hacía chocar, ¿no? Entonces... Nelly Gallardo no tuvo tiempo de ponerse a salvo y se vio absorbida por la furia de las olas. Como venía la ola avanzando, se venían desapareciendo los árboles y las cosas que no veían. Así que nos volvimos a subir. Con la llegada de una segunda ola, la señora Gallardo descubrió que los árboles no resistían el empuje del agua y saltó para agarrarse a un tronco a la deriva. Y ahí me subí en ese palo y trataba de afirmarme con las manos y levantar la cabeza para no tomar agua. Después llegó otro niño, también se subió a sus hermanas en un árbol. 122 personas de Maullín se ahogaron esa noche. Milagrosamente, Nelly sobrevivió. Las olas gigantes causaron el pánico en Chile. Se produjeron a causa de la ruptura de la falla y azotaron otras zonas del Pacífico por sorpresa.
15 horas después del terremoto, el tsunami llegó a Hawái. Destrozó la ciudad porteña de Hilo y se cobró la vida de 61 personas. 7 horas más tarde, el tsunami llegó a Japón, donde causó la muerte de 122 personas. Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos también sufrieron las consecuencias de estas olas de destrucción. Cuando todo terminó, el gran terremoto chileno había dejado 2.000 víctimas y a 2 millones de personas sin hogar. Hasta la fecha sigue siendo el mayor terremoto del que se tiene constancia. Sin embargo, los récords están para batirlos. Los científicos están convencidos de que en el futuro de Chile hay otro terremoto gigante, uno que podría ser muchísimo más devastador. Las pruebas en las que se basan se encuentran en un remoto lugar costero en el sur de Chile. Una vez aquí se alzaba un bosque majestuoso, hasta que el terremoto y el tsunami de 1960 arrasaron la zona y no dejaron más que troncos retorcidos. A los ojos expertos del geólogo Marcos Cisteras, esta playa desértica tiene la clave del futuro sísmico de Chile. El temblor de 1960 no fue un acontecimiento aislado. Aunque fue gigante, no fue único. Aquí se puede ver la tierra quemada. La tierra de 1960 está cubierta por la arena del tsunami. Debajo de ella hay otra capa que se corresponde con el terremoto de 1575. A lo largo de la costa hay pruebas de docenas de terremotos que han arrasado la zona durante los últimos 2000 años. Por eso podemos afirmar que en el futuro se producirá otro terremoto gigante en el centro de Chile. Cuando suceda será una gran catástrofe, un fenómeno que azotará virulentamente el país y sus efectos se sentirán en todo el planeta. En 1960 se registró el mayor terremoto hasta la fecha en Chile. El temblor dejó un rastro de muerte y destrucción a su paso. Además cambió el paisaje del país para siempre. Sin embargo, los científicos creen que Chile vivirá un seísmo aún más destructivo. Don Windeler es experto en prever las catástrofes del futuro. A partir de los datos del terremoto gigante de 1960 y con la ayuda de los mejores sismólogos del mundo, Windeler y sus colegas han creado modelos sofisticados de los temblores potenciales en Chile, incluyendo el peor caso de todos. No hay forma de impedir que la placa de Nazca se hunda bajo la de Sudamérica. Lo que sucedió en Chile se volverá a repetir. Es solo cuestión de tiempo. El gran terremoto afectó sobre todo a la parte central del país, donde el índice de población era relativamente bajo. Sin embargo, si la falla Nazca se hubiera roto algo más al norte, cerca de las principales ciudades de Chile, la catástrofe habría sido aún mayor. Debemos esperar muchas más pérdidas económicas y muchas más víctimas. Valparaíso es uno de los principales puertos de Chile, base central de su armada y sede del Parlamento. La ciudad se eleva sobre un anfiteatro frente al océano. Sus 270.000 habitantes viven en las escarpadas colinas, a las cuales suben mediante funiculares. Junto a la costa de Valparaíso está el complejo turístico Viña del Mar, famoso por sus playas y hoteles de lujo. Valparaíso y Viña del Mar forman parte de la zona más valiosa de Chile. Si fuera azotada por un gran terremoto, el suceso arruinaría a la nación. En la zona desde Valparaíso hasta el área metropolitana de Santiago se encuentra el 50% de la riqueza nacional de Chile. Y cualquier acontecimiento que afecte a esa zona obviamente tendrá repercusiones económicas para el país. El terrible escenario que describe Windeler
empezaría a 27 kilómetros bajo tierra y a 80 kilómetros de la costa en la zona de colisión entre las placas de Nazca y Sudamérica. Un punto de presión se liberaría y desencadenaría una reacción en cadena. Más de 1.400 kilómetros de la zona de subducción se abrirían como una cremallera, causando enormes ondas sísmicas. Las ondas primarias saldrían a 29.000 kilómetros por hora. La llegada de las ondas P sería una bomba sónica para Valparaíso. Las ventanas y los edificios explotarían. Al llegar a la atmósfera, las ondas longitudinales provocarían un terrible rugido. Las ondas secundarias transportarían toda la energía del terremoto. Sacudirían el suelo de lado a lado, retorcerían las vías del tren y provocarían el derrumbamiento de estructuras de cemento. Los cimientos de los edificios no podrían soportarlo. Las zonas más inestables de los acantilados de alrededor de Valparaíso se vendrían abajo junto a muchísimos edificios. En el puerto los sedimentos amplificarían la energía sísmica y prolongarían la ola de destrucción. La licuefacción provocaría la ruptura de las tuberías de gas, agua y comunicaciones. Además de las ondas sísmicas mortales, el terremoto liberaría la presión sobre la placa de Sudamérica, que se aplanaría. Las zonas costeras se hundirían 2 metros. Estructuras enteras se vendrían abajo. Lo siguiente sería una inundación. Los incendios causados por la ruptura de los conductos del gas arderían fuera de control. La ciudad está paralizada y en ruinas. Sin embargo, aún no ha sufrido el efecto más letal. Cuando la placa de Sudamérica recobra su forma, provoca en el agua una ola de 967 kilómetros. La gravedad la ayuda a crear una ola gigante, un tsunami. Una parte de la ola se dirige hacia la costa de Chile. En 10 minutos llegará a Viña del Mar. Azota una ciudad asolada con una pared de agua oceánica de 12 metros que se abre paso por la ciudad. Miles de personas pierden la vida. La ciudad queda arrasada. Sin embargo, los efectos mortales del terremoto se sienten más allá de Chile. El mismo tsunami que azotó Viña del Mar recorre miles de kilómetros en el Pacífico. Horas después del terremoto, las olas gigantes llegan a Nueva Zelanda, Hawái y Japón. La costa oeste de Estados Unidos y Filipinas también sentirán sus efectos. El terremoto de Chile se convertiría en una catástrofe mundial. No podemos tomar el terremoto de 1960 de 9,5 y trasladarlo a Valparaíso y Santiago. Es decir, es muy poco probable que se produzca un gran terremoto en el futuro cercano. Pero, dado el historial sísmico de Chile, tampoco podemos afirmar que no se vaya a producir. Probablemente la catástrofe de Chile tardará muchos años en producirse. Sin embargo, los científicos creen que otra gran ciudad sufrirá los efectos de un terremoto devastador. Nos estamos preparando para las grandes catástrofes en caso de que ocurriera esto en las inmediaciones de una gran ciudad. Los expertos coinciden en que, si bien es imposible evitar las grandes catástrofes, es posible estar preparados. Desconocemos muchas cosas de los terremotos, pero lo que sí sabemos es que la mejor forma de evitar las catástrofes es estar preparados. Si no hay sorpresa, no hay catástrofe. El peligro reside en que, si no estamos preparados, si no preparamos nuestras ciudades para el peligro, pagaremos un precio demasiado alto. La mitad de la población mundial vive en ciudades que corren el riesgo de sufrir un terremoto. Mientras, el temporizador de estas bombas de relojería subterráneas
sigue avanzando.